Bueno, y hacíamos la pregunta en la introducción del programa, y el que sintonizó ahora que no tuvo la introducción, es el comportamiento general, tanto en lo económico, lo político y lo social de República Dominicana en lo que va de año. Y si ha habido picos o si sentimos que estamos navegando en un mar totalmente sereno, donde las olas tenemos que provocarlas con el batir de la navegación. Y es que ha sido consistente el equipo económico, el Banco Central, en la movilidad de la tasa cambiaria, la tasa de interés que controla el sector financiero del país. Y ha sido también consistente en el anuncio periódico del comportamiento positivo de la economía en un ambiente totalmente convulso, como usted decía, señor Alcedo. Exactamente, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Sin lugar a dudas, como dice el amigo y hermano Hermógenes, la situación que se presenta a nivel nacional e internacional es bastante turbulenta. Igual a la época que estamos entrando, que es la época de ciclones, y dado el cambio climatológico, podemos esperar mucho de ellos. Pues lo mismo está ocurriendo, amigos televidentes y radioescucha, en el mundo de la finanza, de la economía, de las empresas y, por qué no, de los impuestos. Nosotros tenemos que, después de la pandemia ocasionó ciertas turbulencias, principalmente en la línea de abastecimiento, lo cual han tenido un impacto negativo en todo el universo, en todo el mundo. Y vivimos en un mundo globalizado, por lo cual esa crisis se ha generalizado. También recordar que, producto de la pandemia, muchas empresas se vieron en la obligación de cerrar, y algunas de ellas no han cogido, como le pasa a cualquier atleta, no han cogido el ritmo inmediatamente cuando hemos ido abriendo las economías, los países paulatinamente. Y eso ha traído como consecuencia también un agravamiento de la situación en sentido general. Ahora bien, en la introducción no lo dije, Hermógenes y compañeros de panel, Francisco y Juanita, nosotros dejamos en la introducción para este momento porque este domingo, precisamente el día de hoy que estamos celebrando, presentando el programa, sin lugar a dudas también nosotros conmemoramos el domingo de Pentecostés. Y lo que necesitamos es precisamente la sabiduría, la iluminación, nuestros directivos, nuestros gobernantes, los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos la sabiduría, la prudencia, para poder seguir tomando las decisiones correctas y buscar los mecanismos que nos pueden impulsar hacia adelante. Ya para pasar la palabra, tenemos a nuestro entender 2 o 3 problemas fundamentales. Uno de ellos es la inflación, producto de los aumentos generalizados de precio. El petróleo ya pasó los $115 el barril. Es decir, pero gracias a Dios el dólar sigue bastante estable, producto de las previsiones que tomó el Banco Central. Pero podemos, sin lugar a dudas, ver un agravamiento de la deuda, porque el gobierno va a tener que seguir con ciertos subsidios y, por ende, seguir endeudándose, en lo que la inversión extranjera directa vuelve a ubicarse en los niveles que estaba antes de la pandemia. No nos olvidemos que, en sentido general, la inversión extranjera directa puede ayudar a ir normalizando un poco la situación, pero es algo que toma tiempo. Así que, en definitiva, pasando la palabra, estamos en un ambiente bastante convulso, como es la época del año ciclónica que nos estamos adentrando. Así es, Alcedo. Yo creo que si nos hubiesen preguntado en enero, si nos hubiésemos imaginado eso, como dice Hermógenes, realmente muchos hubiésemos dicho ni en sueños, porque en enero hablábamos del COVID, de cuándo iban a quitar totalmente las mascarillas y de verdad retomar un poco a la normalidad. Y vemos cómo tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Rusia, Ucrania, tenemos la situación también del vecino país de Haití, que también se ha complicado, el precio del petróleo también, que pues producto de todo esto, como para utilizar la palabra de Hermógenes, estas situaciones tan convulsas, pues también ha aumentado. Entonces vemos muchas cosas muchos elementos que no teníamos, ¿verdad? Cuando se inició el año, pero como decía don Francisco, este tipo de retos, este tipo de situaciones que se presentan, pues son también, uno la puede ver como
darse por vencido o la ver como una oportunidad de qué podemos hacer, de qué podemos hacer distinto. También hay buenas noticias, por ejemplo el turismo, el comportamiento del turismo, que entiendo que hay que saludar. Vemos que nosotros teníamos ya una importante venida de turistas rusos y a pesar de que ya no tenemos ese turismo, pues el turismo está pues teniendo unas cifras considerables y unos visitantes que han roto récord, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de esas oportunidades que pueden y que deben mirarse y que debemos ver qué más podemos hacer, cómo podemos salir de esta situación donde siempre recordamos no es exclusiva de República Dominicana, sino que realmente es una situación mundial. Vemos ahora cómo el Banco Central pues, ha aumentado justamente las tasas para evitar que la inflación pues, se vaya de las manos. Entonces, seguramente don Francisco con eso pues, no tiene reflexiones con esta política monetaria. Así es, el Banco Central tiene sus razones y la ha explicado de una manera profusa en todos los medios para aumentar en la forma que lo ha hecho, que fue una recomendación de balance financiero y concretamente de Alcedo en uno de los programas que pasaron. Pero no sobra volver sobre el tema de las consecuencias que tiene la tasa de interés, porque no solamente el nivel de precio, sino también el que tiene préstamos bancarios que no son a plazo, no son a tasa fija, tendrá un impacto. Ya la Asociación de Bancos ha estado alertando que se ven las necesidades de revisar la política de préstamo en cuanto a la tasa. El que tiene un préstamo a tasa fija debe tener la tranquilidad de que no se le va a modificar la cuota que paga cada mes. Pero el que tiene un préstamo a tasa variable debe irse preparando para saber que le van a reajustar la tasa de interés y por vía de consecuencia el incremento en la cuota. Si se trata de pequeñas empresas, estamos hablando de un aumento en los costos. Quiere decir que esto tiende a ramificarse. Eso es por el lado de la tasa activa. Tenemos por el otro lado el ahorrante, que se ve tentado cuando las tasas de interés son muy bajas a convertir en dólares sus ahorros para evitar una devaluación por la baja rentabilidad. En la medida que suben la tasa de interés, se hace más atractivo mantener los ahorros en moneda nacional y esto es un componente también que ayuda en la estabilidad en la tasa de cambio. Valdría la pena recordar que con la influencia que está ejerciendo el Banco Central en la política económica, bien podría asociarse hacia la política fiscal para que se trate de reformar el sistema tributario en la forma correcta, porque ese es uno de los componentes que todavía queda suelto, que es un agente de aumento de costo y desaliento a la inversión. Hermógenes. Sí, el mundo entero, la economía mundial ha estado trabajando, ha estado buscando la forma de cómo contener la inflación, la pronunciada inflación que se ha declarado pospandemia y durante el conflicto de Ucrania o de Rusia-Ucrania. Y fíjate que el Banco Central, siguiendo tu comentario, conectando con tu exposición, Francisco, pues acaba de anunciar una tasa de la política monetaria del 6.50, que es 100 puntos por encima del declarado en el periodo anterior, en el mes anterior. Y rebuscando encontramos que desde el año 2013 hasta la fecha, esta es la tasa de política monetaria más alta que se ha establecido. ¿Y qué persigue la medida? La medida persigue
y Alcedo lo comentaba en el programa anterior, recoger todo ese excedente de circulante, buscar un equilibrio entre el circulante disponible, la capacidad de compra y el tamaño de la economía. Entonces, en el año 2013, justamente en septiembre, el Banco Central estableció una tasa de 6.25%. En el discurrir del tiempo, estableció la más baja justamente en septiembre del año 2020, en ocasión de la pandemia, y quizás ahí se origina la expansión del circulante en la economía dominicana y en la economía global, como comencé el comentario, porque han sido decisiones, medidas, administraciones, digamos que conciliadas universalmente. Lo que se hace acá se hace en Europa, se hace en Estados Unidos y no sé en África, si también en África, pero me imagino que son medidas globales, incluyendo Asia. Entonces, el comentario está orientado a que esta es la tasa de política monetaria más alta desde septiembre del año 2013, que fue de 6.25, y que el pico hacia abajo que se está rectificando viene de septiembre del año 2020, que fue cuando la economía prácticamente se paralizó y se intentaba reactivar después del cierre por la pandemia COVID-19. Hay mucha expectativa respecto a esa medida y la gente lo que dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer para controlar la escalada alcista de los precios de los productos de primera necesidad? Ya el presidente de la República sometió un proyecto de ley que pasó respecto a la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica, y estas que tienden a recoger circulante pudieran ser complementarias. Mire, Hermógenes, Francisco y Juanita y amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, yo pienso que el Banco Central ha hecho la primera movida correcta, al igual que el gobierno. Es decir, el Banco Central, siguiendo el librito, siguiendo lo que habíamos comentado en el programa anterior, toma la medida de alzar las tasas de interés con la finalidad de restringir el empuje de la inflación. ¿Por qué? Porque de esa misma manera el circulante o la tendencia a coger préstamo va a disminuir y en cierta manera los productos van a tener menor oferta. Por eso es que nosotros pensamos que concomitantemente con esa medida del Banco Central, que es una medida estrictamente monetaria, hay que pasar a la medida fiscal del gobierno, como lo está haciendo, manejando bien los subsidios, manejando bien el aspecto de la tasa cero para determinados productos, y hay un poquito de tranquilidad en el mercado debido a que el mismo gobierno, la comisión que designó para esos fines, ha dicho que van a tener mucho cuidado en no permitir tasa cero para aquellos productos que vengan a hacer competencia a productos locales. Y ahí entonces entonamos con el próximo comentario, es en el sentido de que también el gobierno, de manera acertada, ha indicado una serie de medidas, tanto de financieras como de facilitación de operaciones en el campo, en el sentido de preparar las tierras para la siembra. Y nosotros creemos que eso es importante, porque en la medida que aumentemos, tengamos una buena oferta de productos agropecuarios, productos industriales también, como decía Francisco, los industriales, según una reunión que se tuvo recientemente y dadas las declaraciones, lo notamos muy optimista, es decir, que los industriales están produciendo a plena capacidad y los excedentes lo están exportando, que era algo que decía Francisco en los meses de la pandemia, que nosotros habíamos cerrado nuestras instalaciones, nuestras fábricas, nuestros negocios, pero la capacidad de producción quedaba intacta. Eso ha sido demostrado con el repunte que han tenido tanto la agricultura como las operaciones industriales y la producción de productos y servicios para el mercado dominicano y exportar los excedentes. Y finalmente yo creo que es el momento, como decía Francisco y Juanita, los retos traen y los riesgos traen oportunidades. Nuestro país, al ser insular,
nos hemos concentrado mucho en el mercado interno. Nosotros pensamos que esta situación mundial de crisis generalizada puede ayudar a los empresarios, los comerciantes y al mismo gobierno a orientar nuestra vista hacia afuera y convertirnos también en una potencia exportadora, por lo menos para Centroamérica y el Caribe. Hay mucha discusión respecto a cuáles medidas son las que le conviene a la empresa en estos momentos donde hay una regresión en la tasa cambiaria y una variación muy al alza en los factores que componen los costos. Veamos en el mundo de los impuestos no, en gestión empresarial, cuáles serían nuestros consejos y cuál es la evaluación de la situación. Volvemos.